Amigos, buenos días. Feliz Pascua de Resurrección. En esta mañana de Pascua, de este gran domingo de Pascua, toda la Iglesia exulta con el Aleluya Pascual que hemos entonado en la pasada Noche Santa, la noche de la Resurrección, en la gran vigilia pascual, en el cual con el pregón se nos anunció que Cristo ha resucitado, que brilla sereno para el linaje humano, que muerte y vida lucharon en singular batalla y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Todos exultamos en comunión con el obispo de Roma, el Papa Francisco, que en estos momentos dará la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. La resurrección del Señor inunda toda la comunidad cristiana universal. A partir de hoy, 50 días para gozar y disfrutar de esta gran noticia. No quedó en el sepulcro el resucitado. Y para hablar de la resurrección del Señor y para hablar de muchas cosas, porque es amplio, hoy tenemos con nosotros a Ángeles Cabido, profesora de religión, escritora, catequista, apóstol de los jóvenes. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Alfredo. Y feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua. El Señor ha resucitado. Yo creo que se nota, ya se te ve en la cara que el Señor ha resucitado, ¿verdad? Eso es. ¿Qué tal has vivido así de bote pronto la gran noche de Pascua, la resurrección del Señor? ¿Cómo has vivido? Pues ha sido diferente porque he estado haciendo un voluntariado y ha sido una experiencia muy bonita y bueno, pues con mucha esperanza porque da sentido a todo. Da sentido a todo, efectivamente. Bueno, estás aquí, entre otras cosas, primero como escritora de, bueno, 3 libros que presentamos aquí. Tenemos aquí una trilogía, En él, por él, con él, aunque el orden es por él, con él y en él. El último que has publicado es este, En él, que además te lo presentó mi predecesor en este puesto, ¿verdad? Don Juan Carlos, ya obispo de Vitoria. Bueno, cuéntanos un poco la naturaleza, el origen de cada uno de estos libros. Bueno, los 3 libros nacen con una inquietud que es acercar a la gente al corazón del Señor y el corazón del Señor al corazón de la gente. Entonces son libros de oración con pequeños puntitos para la meditación que luego susciten un diálogo personal con el Señor. El primero, por él, se escribió en el año 2010, bueno, se publicó entonces y bueno, un libro con 365 puntos, un punto para cada año, para cada día del año. Luego con él, unos meses más tarde, en el 2011, y este es un acompañamiento en la vida de Jesús a través de pasajes importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora pues Getsemaní, la cruz, la resurrección. Y este último, en él, son 100 puntos de meditación sobre 5 temas importantes en la vida de un cristiano. Y en esos 100 puntos, distribuidos en esos 5 capítulos, pues lo que se busca es un primer empuje para que alguien pueda rezar. Eres muy original y tiene fuerza el comienzo. Corazones imantados, cruces compartidas, un mismo entendimiento, la alegría del amor y la esperanza en la resurrección. Bueno, estos sentimientos están todos en la vida del cristiano. Eso es. Cruz, resurrección. Sí, de hecho, así empiezan los 3 libros, porque es la fusión de vida en él, ¿no? Lo que se busca es decir, bueno, vivir y configurarnos con el Señor. Vivir y configurarnos con el Señor. Yo viendo el índice, me ha venido una palabra, digo, esto es unos auténticos ejercicios espirituales, porque está aquí todo, está lo que los ejercicios, ¿no? Bueno, la comunión con Él, la oración, la misión, la crisis, el pecado, el perdón y la misión. Eso es. Un poco está todo resumido. Sí. Yo decía en la presentación del libro que hay muy poco original mío y es verdad que tengo la gran suerte de estar rodeada de personas muy buenas y gran parte de ese libro pues es lo que yo he rezado a lo largo de los últimos años en las tantas de ejercicios espirituales. Entonces es normal que los capítulos te suenen conocidos porque nacen de ahí, de esas reflexiones. Es verdad, porque bueno, la vida cristiana, en toda vida cristiana nos encontramos primero con la necesidad de la oración y luego con las crisis. ¿Cómo planteas aquí el tema, por ejemplo, de la crisis? Veo, porque es un tema que quizás no sé si les transmitimos suficientemente a nuestros jóvenes una realidad, y es que en el amor pues hay procesos de crecimiento que son de crisis, de oscuridades, de dificultades. ¿Cómo ves tú y cómo valoras la crisis en la fe?
Los 20 puntos que reflejo ahí sobre la crisis es desde la experiencia personal y también acordándome del Señor, sobre todo en ese huerto de Getsemaní. Yo creo que no hay vida cristiana, ni hay vida auténtica humana sin crisis, ¿no? Entonces las crisis hay que saber afrontarlas. Creo que uno de los riesgos que corremos como cristianos es quedarnos en la crisis, conformarnos con la tibieza. Entonces la crisis es como, yo lo planteo como oportunidad de poner la vista en Él y decir, bueno, de aquí salgo y salgo contigo, ¿no? Con esperanza y al mismo tiempo como huyendo del victimismo. Claro, que es muy importante. El capítulo del perdón, estamos en el año de la misericordia, hay que cumplir con este año jubilar, la oración del cardenal Newman. Solo el que ha experimentado la misericordia de Dios, decía el Papa Francisco, siendo cardenal, cuando Juan Pablo II le hace cardenal, experimenta la caricia del Señor. Solo el que experimenta la caricia puede estar a gusto con el Señor. ¿Experimentamos los cristianos la caricia del Señor? ¿Nos ponemos a tiro para descubrirla? Yo tengo un poco ese planteamiento, porque igual me da la sensación de que se vive en un plano de ideas. Pues sí, Dios existe, hay perdón de los pecados, hay vida eterna, pero claro, igual incluso los chavales en la catequesis, igual no despegamos de ahí, pero la experiencia de la caricia del Señor, ¿tú cómo lo has experimentado a modo personal y con tus chavales? O sea, yo creo que nos pueden decir muchas cosas de Dios y podemos decir muchas cosas de Dios, pero al final el ser cristiano parte de la experiencia de saberte amado por Él. Y saberte amado por Él, pues es esa caricia de la que tú estás hablando, ¿no? Decir, bueno, pues en estas heridas, en esta oscuridad, en esas crisis que decíamos antes, en estas meteduras de pata, yo experimento que sigo siendo el hijo muy amado. Y esa experiencia me hace mirarme a mí mismo desde los ojos de Dios y también mirar a los demás, porque para mí uno de los grandes regalos de este año de la misericordia está siendo rezar en ese sentido, de decir, Señor, préstame tu mirada para saber mirar a los demás como tú miras mis heridas. Claro. Yo creo que hay una clave, que yo la veo en mi ministerio. Hay muchas personas que están todavía un poco agobiadas porque aun habiendo recibido el perdón de Dios, no se miran a sí mismas con la mirada de Dios. Oye, sí, Dios te ha perdonado, ahora tú tienes que hacer el ejercicio también de mirarte como te mira Dios, que es una mirada de misericordia. Ayer recuerdo una persona con una vida, pues una chica ya, 30 años, con una vida, y le decía, y le digo, oye, eres una joya, y se me sonríe, digo, me lo dice Isaías, ¿no? Eres precioso a mis ojos y yo te amo, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la vida espiritual. Sí, yo creo que lo digo en alguno de los puntos, que quizás una de las batallas más grandes que puede ganar el demonio es hacernos desconfiados, no creernos de verdad que Dios nos quiera tanto. Claro. Y bueno, hace unos días yo escribía en Facebook una pequeña reflexión, ¿no?, de ser cristiano, ¿de qué va? ¿No? Porque hay mucha gente muy agobiada de quiero alcanzar la santidad y para eso tengo que hacer y esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y entonces decían, no, o sea, digo que está muy bien querer hacer todas esas cosas buenas, pero ser cristiano va de dejarse amar por Dios. Y dejarse amar por Dios es ponerte a tiro y ponerte delante de Él y decir, bueno, pues aquí estoy con lo que tengo y con lo que soy, pero yo no dejo de ser para ti tu hijo muy amado, ¿no? Es verdad que cuando uno se experimenta tan amado y tan perdonado y tan acariciado y tan, ¿no?, tan mirado de esa forma tan profunda que te cambia la vida, quieres corresponder a ese amor en la relación con Dios y en la relación con cualquier ser humano, ¿no? Pero va de dejarse amar. Dejarse amar. Supongo que lo transmites tú en tus clases de religión. Lo intento. Primero, ¿qué experiencia como profesora de religión, qué experiencia así a bote pronto vives resumida así, qué está suponiendo para ti? Bueno, para mí es la confirmación de que estoy donde tengo que estar. O sea, la clase de religión es un campo precioso. Bueno, cualquier asignatura, cualquier clase, el compartir aquello que a uno le han dado es un privilegio, ¿no? Y me parece que la vocación de profesor es muy bonita. La clase de religión especialmente, porque tratamos de los temas que interesan a los jóvenes sobre su día a día y sobre su vida. Entonces, bueno, yo tengo la certeza de que la clase de religión es un bien y lo constato en el día a día con el alumnado. Muy bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver un vídeo que todos los meses vamos a ir viendo, que
el Papa Francisco elabora para comprobar su petición de oración. Nos invita a rezar por una intención. En este mes, la familia. Vamos a verlo. La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero ¿acaso no es el más vulnerable? Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades, tipo económico, de tipo de salud, de cualquier tipo, los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza. Quiero compartir con vos, con Jesús, mi intención del mes, para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos. Estamos con Ángeles Cabido, escritora, profesora de religión, catequista en este domingo luminoso, domingo de Pascua, domingo de la resurrección del Señor. Estábamos comentando, Ángeles, tu ser profesora de religión. Bueno, ¿cómo ves a los chavales cuando te llegan a clase, en la clase de religión? ¿Cómo los ves? ¿Con qué expectativas tienen de la clase de religión? ¿Qué esperan que les digas tú? ¿Es solo un poco así teoría? ¿Van al examen? Si me has aprobado, yo recuerdo, si me va a aprobar, pues ya está, ¿no? Pasado. Bueno, los chavales son chavales, entonces lo que quieren es una buena nota, no nos vamos a engañar. Y es verdad que muchos es el criterio que siguen. Dicen, bueno, yo me apunto a clase de religión porque sé que voy a conseguir una buena nota trabajando en clase, ¿no? Yo soy profesora en secundaria, entonces para ellos no es una novedad la clase de religión porque ya han estado en primaria pues recibiendo esta asignatura. Yo les encuentro revueltos porque si no estuviesen revueltos no serían adolescentes, claro, y es lo que les toca. Pero sí que es verdad, y a mí me satisface mucho, ¿no? Que en muchas de las clases los chavales cuestionan cosas de su día a día, también entran al debate y a mí me parece que tiene que ser así. Yo procuro que las clases sean dinámicas, o sea, un planteamiento del tema que estemos tratando y pues una actividad más de diálogo o con algún vídeo, o bueno, que ellos lo puedan hacer suyo. Y bueno, pues yo me encuentro muchas veces con que de repente alguna persona, algún exalumno o también alumnos, de repente dicen, no, ¿podemos quedar para hablar de este tema? O en los pasillos, o sí. Y ves, y a mí recuerdo un alumno una vez en un viaje de estudios que me decía, gracias por la clase de religión, porque es una asignatura en la que uno puede descansar y ocuparse de los temas que realmente te interesan como joven o como adolescente en ese momento. Entonces, bueno, el ver que les hace bien, para mí es un motivo más que suficiente para seguir. Qué bueno. Creo que has tenido últimamente una actividad muy especial, que has traído un invitado famoso en España, un sacerdote, el padre Damián, que actuó en el programa de La Voz. Sí. Bueno, supongo que la experiencia fue impresionante para los chavales, ¿no? Porque le habrían seguido, sí, supongo, sí, ¿no? Sí, en televisión. Sí, pues nada, antes de vacaciones estuvo el padre Damián. Bueno, yo estoy dando clases en 2 institutos. Mi intención era que estuviese en los 2, pero bueno, pues fue imposible organizarlo para los 2, entonces estuve en uno de ellos y yo lo comentaba en los últimos días de clase, antes de las vacaciones con los alumnos, que fuimos unos privilegiados, ¿no? El padre también es un sacerdote redentorista, misionero, cantante de La Voz, que vino desde Madrid, o sea, se levantaría a las 6 de la mañana, se cogió el tren a las 7, vino a Tudela, estuvo con nosotros durante toda la mañana y se volvió a Madrid. Y entonces tuvieron la oportunidad no solo de escucharle cantar, que canta fenomenal, y bueno, eso ya lo sabemos todos después de haberlo visto ahí en La Voz, sino de que les hablase de corazón a corazón y les contase la historia de su vida. Entonces, fue de una riqueza tremenda porque es un hombre de Dios con una vida entregada,
capaz de saber estar en lo fundamental, ¿no? Entonces, él ha estado de misionero en la India y conoce la pobreza extrema. De hecho, en uno de los vídeos que hay en internet sobre él, cuentan que llegó a adelgazar hasta 18 kilos Pues en una de esas misiones. Mira que es delgado, sí. Y bueno, pues conoce esa pobreza extrema, ese entregar la vida y estar con los más pobres por amor a Dios. Y al mismo tiempo, pues conoce el mundo de la televisión y el mundo del éxito y el mundo de la fama, pues porque ahí ha estado mano a mano con los grandes en la música, ¿no? Y recientemente, pues ha fundado, ha hecho un grupo con otros jóvenes y bueno, pues su primera canción, su primer single está sonando como una de las... ocupaba el 7º puesto hace unas semanas entre los 100 más descargados, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es un hombre que te aporta ese saber estar y ese ser de Dios, ¿no? Y entonces me da igual que me esté moviendo en un mundo de miseria en la India o en Honduras, donde eres tú de misionero, que pues en el mundo de la televisión, sí. Y lo que hicisteis fue, bueno, les habló y les cantó en clase. Sí, entonces nosotros la verdad le invitamos y confiamos en que lo que él hiciese, pues bien estaría, ¿no? Y pensábamos que lo que iba a hacer era contarles un poco su testimonio de vida, su testimonio vocacional y luego pues un poco los chascarrillos de la voz, lo que hay, ¿no? Sí. Y luego pues darles un concierto. Entonces la sorpresa fue que les contó su vida, pero su vida como yo no se la había oído contar nunca así. Entonces fue de una calidad humana tremenda, porque fueron testigos de primera mano. O sea, la intención era que los chavales disfrutasen de estar con él, ¿no? Y al mismo tiempo que descubriesen el testimonio de personas de Dios, ¿no? En este caso de una persona que se le conoce, pero vaya, que podría haber sido cualquier otra. Qué bueno. Y los chavales, supongo que habrán quedado tocados. Sí, muchos selfies. Sí. Muchos selfies con él, claro. Sí, la verdad es que sí, se quedaron impresionados, sí. Y luego además eso ha dado pie a que a raíz de lo que él ha contado, pues también surjan muchas inquietudes, pues con temas de voluntariado. Muchos ahí están siguiéndole en Instagram, mandándole mensajes y demás, pues con el tema. O sea, él les da un mensaje muy claro y es que él ha tenido muchas dificultades en su vida, pero les decía que aunque las circunstancias no sean las ideales, porque a cada uno tiene la familia que tiene y vive como, ¿no? Siempre hay que luchar, ¿no? Y hay que hacerlo con esperanza. Y claro, quien se sabe amado, y en su caso muy amado por Dios, ¿no? Claro. Pues ahí tiene ese empuje para hacerlo. Entonces el mensaje fue muy positivo y su testimonio de vida te lanza de verdad a decir, oye, que se puede. Claro. Yo vi algún vídeo y él, bueno, insistía mucho y decía, bueno, yo soy normal, dando a entender, porque en esta sociedad estamos un poco con estas cosas, ¿no? De que si uno es normal, si no es normal, yo soy un chico normal. Y entonces, claro, y creo que era además el vídeo de la presentación del concurso de la voz. Sí. Y cuando de repente lo sacan diciendo misa, pues ya la imagen es como muy chocante. Pero es verdad que trasluce él un mensaje con mucha fuerza que los chavales pues necesitan ver. Hombre, la idea del cura que tienen también, ¿no? En tu instituto la que tienen, claro. Eso sí. No, y de hecho el padre Damián también les contaba que él, cuando llegó la edad de la confirmación, pues la edad que tienen estos chavales que están ahí en el instituto, pues como con 15, 16 años, él fue a una parroquia y de repente él ahí descubrió un Dios y una iglesia que no era el que él conocía, porque él conocía el Dios y la Iglesia de la que habla la sociedad sin una experiencia propia. Y ahí se dio cuenta de que, ¿no? O sea, de cómo era Dios, de cómo le quería él personalmente y que existe una iglesia. Y esto yo lo digo con mucha fuerza porque tengo la gracia de poder vivir así, que existe una iglesia joven, una iglesia alegre, auténtica y que toca muchos corazones. Entonces, él lo vivió así con 16 años y con 18 años entró al seminario. O sea claro. Y se hizo redentorista. ¿Y cuántos años tiene ahora? Pues ahora tiene 28, 29. 28, 29. Sí.
Y bueno, él hablaba también, porque además, pues eso, como muy sano y muy normal, les dio la posibilidad de que le preguntasen lo que quisieran, no se iba a escandalizar de nada, entonces preguntaron de todo. Y bueno, pues en el tema vocacional también hubo alguna pregunta y él pues les decía que al final, claro, todos queremos ser felices, ¿no? Y él respondió a su llamada pues porque era una promesa de felicidad que Dios le estaba haciendo. Entonces decía, bueno, cuando tú sientes que tienes que hacer algo y lo vas experimentando con el paso del tiempo, que por ahí va tu felicidad, puedes decir no, pero en su caso, sí. ¿no? Pero bueno, si dices que sí, corres tus riesgos, pero estás apostando por ese ser feliz. Qué bien. No dudo que muchos corazones habría tocado y muchos chavales les haría mucho bien. Eres creativa, ¿no? en la enseñanza y en el apostolado. Una palabra, ¿por dónde tenemos que ir en nuestro trabajo con jóvenes, con chavales, en esta hora que nos toca vivir? Brevemente, ¿qué crees que son, pues no sé, los retos principales que tenemos que afrontar o herramientas que usar? Yo creo que los chavales necesitan una pastoral directa sobre Dios. Hemos estado hablando de un montón de valores y efectivamente tenemos que hablar de valores, pero el chaval necesita, esto lo digo más allá de la clase de religión, porque yo diferencio una clase de religión de una catequesis, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ahora moviéndonos en el terreno de la catequesis, por ejemplo, yo creo que tenemos que hacer una pastoral directa de, mira, tú estás en el mundo porque todo un Dios ha pensado que es bueno que tú existas, y es verdad que es bueno que tú existas. O sea, todos existimos porque Dios cree que es bueno que existamos. Entonces, ese descubrir que Dios cree en nosotros antes de que nosotros creamos en Él, o aunque nosotros no creamos en Él, y sentirnos únicos, sentirnos irrepetibles y amados por Él siempre. Entonces yo creo que tiene que ir por ahí, o sea, desde la experiencia de poner a la gente delante de Dios y cuestiónate por qué estás en el mundo, ¿no? Porque estás porque todo un Dios te quiere. Te quiere, sí. Principio y fundamento, total, para empezar. Una palabra de felicitación pascual, de deseo a los telespectadores que nos están viendo. Pues ojalá todos podamos experimentar este ser el Hijo muy amado de Dios, ¿no? Aquí don Juan Carlos Elizalde, predecesor, lo ha elegido como su lema episcopal, ¿no? Y yo creo que nuestra pastoral tiene que ir por ahí, ¿no? De decir, pues sí, es que tú eres el Hijo muy amado de Dios, todos somos el Hijo muy amado de Dios. Entonces, descubrir esa alegría de la resurrección en el ser el Hijo muy amado de Dios. Este mensaje, vamos, es el gran mensaje de la Pascua que hemos vivido todos en esta Noche Santa, ¿no? La resurrección, como muy bien has dicho, es el gran mensaje, o sea, el gran mensaje que da sentido a todo lo que tú has dicho. Y yo creo que da la fuerza de la vocación del Padre Damián, de nuestra vocación, de la tuya, de la mía. El Señor ha resucitado, ¿no? Bueno, yo te deseo feliz Pascua de Resurrección. Igualmente. El Señor está con nosotros, ha resucitado y así lo podemos vivir, ¿no? Y yo lo deseo para todos los telespectadores que nos están viendo, pues una feliz Pascua. El Señor ha resucitado. No cabe el miedo, no cabe el temor, no cabe la duda. Jesús resucitado está con nosotros y camina con nosotros. 50 días para gozarlo, para vivirlo. La primera lectura de la misa de cada día es de los Hechos de los Apóstoles. Historia de salvación que hizo Dios con la Iglesia, el resucitado en el corazón de la Iglesia. Yo os recomiendo que hagáis oración también con esa lectura continuada hasta Pentecostés. Nada más, yo os deseo una feliz Pascua de Resurrección de todo corazón. Que el Señor resucitado inunde de corazón vuestras familias, vuestras vidas enteras. Hasta la semana que viene. Muy buenos días.